La noche del 18 de septiembre de 1931, supuestamente soldados chinos volaron parte del ferrocarril del sur de Manchuria, alegando legítima defensa. Unidades del ejército de Kwangtung japonés comenzaron inmediatamente a ocupar diversas localidades a lo largo de la línea férrea y pronto se extendieron por toda Manchuria. Los japoneses se apresuraron a asegurar que sus acciones no se debían únicamente a la voladura de poco más de medio metro de rieles, sino a la acumulación de provocaciones por parte de los chinos, aunque también las tropas y civiles japoneses había provocado a las autoridades chinas. Ante la tensa situación en Manchuria, el emperador japonés se entrevistó con los ministros del ejército y de la marina el 10 y 11 de septiembre, para asegurarse en vista de la situación de la disciplina de ambos. En respuesta a la preocupación del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores japonés había recibido información sobre el inminente fingimiento de un sabotaje con los chinos, y de la Casa Imperial. El ministro de Guerra, el general Minami, decidió enviar a toda prisa un representante, el general Tatekawa, para aconsejar prudencia a los mandos en Manchuria e indicar la falta de apoyo gubernamental a cualquier acción militar. El enviado era naturalmente favorable a los conspiradores y no estorbó sus planes. Tatekawa partió el 15 de septiembre, pero para entonces los conspiradores ya conocían su misión. Tras dudar entre adelantar el atentado previsto para el 28 o anularlo por falta de apoyo del Estado Mayor, parte de los confabulados, entre ellos Itagaki e Ishiwara, decidieron adelantarlo para frustrar la misión de Tatekawa. Ante la inminente llegada de este y para no tener que desobedecer sus órdenes, los confabulados habían resuelto acelerar sus planes, desechando el uso de los aventureros japoneses y decidido llevar a cabo por sí mismo el planeado sabotaje. Este se fijó finalmente para la noche del 18. Mientras el alto mando del ejército regresaba a Port Arthur, tras unas maniobras, Itagaki quedó en Mukden como oficial veterano del mando local para recibir a Tatekawa, que llegó el 18 de septiembre. El general se quejó de no haber podido descansar durante el viaje e indicó estar dispuesto a tratar de su misión oficial al día siguiente, como sugirió Itagaki. Se le condujo inmediatamente a una posada japonesa, donde se emborrachó. Su acción y el retraso en comunicar el mensaje de las autoridades militares permitió el desencadenamiento del incidente. Más tarde, Tatekawa confesó haber permitido el retraso a propósito para no entorpecer los planes de los jóvenes oficiales. Mientras el general dormía, los conspiradores hicieron explotar la bomba que desencadenó la crisis. Ante la evidencia de una inminente acción militar, ya el 12 de septiembre, el jefe de la policía de Fushun y el director del ferrocarril submanchuriano acudieron al cónsul general el 17 de septiembre para que evitase la acción de los militares, convencido días antes por el propio Hojo, comandante en jefe del ejército de Kwangtung. De lo incorrecto de estas sospechas, el cónsul Hayashi se limitó a enviar un telegrama que fue interceptado y retrasado por sus subordinados. Se lo entregaron el 19 de septiembre, ya en Mukden, tras el estallido de los combates. La misma tarde del 18 de septiembre, el cónsul japonés en Mukden tuvo una reunión formal con el general chino al mando de la guarnición
para tratar de resolver mediante la diplomacia la crisis surgida por la ejecución del oficial Nakamura, con la admisión china de la culpabilidad de los soldados en el ajustamiento del oficial japonés. Había serias perspectivas de acabar con la crisis. Se hizo un receso a las 8 de la tarde que el cónsul aprovechó para tratar infructuosamente de incluir a un oficial del ejército de Kangwon-chun en las conversaciones. El personal del consulado no logró encontrar a ninguno de los oficiales que habían acudido a sus puestos en espera del estallido de la crisis planeada. El propio Itagaki debía participar en las conversaciones bilaterales entre chinos y japoneses que se estaban desarrollando para acabar con las tensiones entre los dos países. Según la versión japonesa, una pequeña patrulla escuchó una detonación alrededor de las 22 horas y se acercó al lugar del que parecía provenir. Allí se encontró con que una pequeña sección de los rieles había sido aserrada, 31 pulgadas exactamente. Una vez en el lugar, la patrulla fue atacada desde los campos al este de la línea férrea. La patrulla contraatacó y persiguió a los atacantes hasta encontrarse frente a unos 300 o 400 hombres. El teniente al mando de la patrulla solicitó refuerzos en la tercera compañía, que se encontraba de maniobras a menos de 2 kilómetros de allí. El expreso de Changchun pasó entonces por la zona de la detonación sin sufrir percance alguno, a pesar de los intentos japoneses de detenerlo, ya que temían que descarrilase a las 22:30. Llegaba sin novedad a Mukden y Itagaki, que había regresado a su puesto tras dejar a Tatekawa después de la cena, dio orden de enviar los refuerzos solicitados desde Mukden, lo que aumentó la escala del conflicto. Alrededor de las 22:50 llegó al lugar de los combates la tercera compañía, mientras que la primera y cuarta se dirigían allí también desde Mukden y la segunda lo hacía desde Fushun, al este. Pasada la medianoche llegaron las compañías enviadas desde Mukden y los de alrededor de 500 japoneses atacaron a la cerca de 10.000 chinos acantonados en el cuartel del norte a unos 250 metros de la línea férrea. Tras unas horas de feroces combates, los japoneses se hicieron con el cuartel y las tropas chinas se retiraron. Según la versión china, la explosión en la línea se había producido alrededor de una hora después de la aparición de un tren que paró cerca del cuartel, que comenzó a ser atacado alrededor de las 11. Las tropas chinas se habían retirado en general sin ofrecer gran resistencia. El autor de la voladura había sido el capitán Imada Shintaro, del Departamento de Espionaje Militar, ayudado a la fuerza por un ferroviario. Trasladados al lugar en una dresina, eligieron una pequeña bomba que no causase grandes daños. A continuación, se apostaron centinelas para impedir la reparación de la vía, que al día siguiente rechazaron la intervención de los ferroviarios. Poco después de las 23 horas hubo una reunión de urgencia del mando del ejército de Kangwon-chun cuando llegó la noticia del comienzo de los combates. A pesar de los temores iniciales de los partidarios de extender el conflicto, el comandante del ejército se dejó convencer para tomar el control de las ciudades cercanas. Honshu ordenó la movilización de sus unidades, a pesar de que Itagaki ya lo había hecho bajo su propia autoridad, sin esperar el permiso de su superior. El coronel Hirata Yukihiro dirigió el ataque a la ciudad vieja, amurallada a las 23:30, que quedó en su poder alrededor de las 3:40 horas del día siguiente, después de vencer la única
resistencia real al asalto, la de la policía local. Durante la noche, 2 cañones de gran calibre recientemente traídos a la ciudad desde Japón bombardearon los cuarteles chinos y el aeródromo de la ciudad. Los soldados chinos, aterrorizados por el bombardeo, abandonaron la urbe. Con refuerzos provenientes del norte, se capturaron el arsenal y el aeródromo locales alrededor de las 7:30. El cuartel oriental, a algunos kilómetros del noroeste de la ciudad, quedó bajo el control japonés pasado el mediodía, lo que completó la toma de todos los puntos estratégicos de la ciudad y sus alrededores. Llegado Honjo a Mukden en la mañana del 19 y decidido ya a apoyar las acciones de sus subordinados, solicitó a Tokio el envío de 3 nuevas divisiones para extender el dominio japonés a toda Manchuria. La misma noche, unidades japonesas desarmaron sin encontrar resistencia a las fuerzas chinas en Andong, Jinkou, Lianyang y otras localidades menores. Los japoneses atacaron Changchun, término del ferrocarril del sur de Manchuria, la noche del 18 de septiembre y la capturaron alrededor de las 3 de la tarde del día siguiente. El día 20, y con relaciones cada vez más tensas con el consulado, al que los mandos acusaban de estar privando del respaldo de Tokio mediante sus informes desfavorables, los mandos del ejército de Kwanchun se entregaron a la disyuntiva de atacar las órdenes gubernamentales y restringir los choques y extender los combates. Los mandos decidieron finalmente utilizar las informaciones de la tensa situación en Jilin y Harbin para enviar tropas a la primera, sin tener que convencer a Hoyo. Inmediatamente se ordenó avanzar hacia Jilin a la segunda división. Esta cayó en sus manos sin combate el 21, ya que el teniente general Shikia decidió no oponer resistencia para evitar la destrucción de la ciudad. Estas operaciones estaban controladas por las manos involucrados en la conspiración, que apartaron en la práctica al comandante en jefe del ejército de Kwanchun. En Jilin se obligó a Shiya a proclamar la independencia de la provincia. La desprotección de Mukden por el ataque a Jilin sirvió de justificación al ejército de Corea para cruzar la frontera sin autorización, avanzar hasta aquella y tomar a continuación Liaoyang y Hsinmin. La misma tarde llegó la noticia a Tokio. Al día siguiente, el jefe del Estado Mayor trató en vano de que el emperador aprobase las operaciones. Una vez dominado el sur de Manchuria, los militares deseaban marchar hacia el norte y ocupar Harbin, donde el servicio secreto fomentaba los disturbios y el cónsul local exigía la intervención, justificándola con la necesidad de proteger a los 4.000 residentes japoneses en la ciudad. Sin embargo, tanto el gobierno como el Estado Mayor y el ministro de Defensa se negaron repetidamente a permitir un avance sobre Harbin, sobrepasando incluso la evacuación de la colonia japonesa. A las 22:30, el consulado japonés de Mukden recibió notificación de la explosión en el ferrocarril por parte del ejército. Durante la noche, los chinos trataron de que el consulado detuviese el avance de las tropas y de que comenzaran las negociaciones. El consulado comunicó estas peticiones a los militares, que las ignoraron. Impidieron además que la compañía ferroviaria reparase las vías. El gobierno japonés se sorprendió por el incidente. Las primeras noticias llegaron al Ministerio de Guerra alrededor de las 2 de la mañana del día 19, y en los días siguientes responsables civiles y militares trataron de lograr el apoyo del emperador, que finalmente respaldó a los primeros y solicitó al gobierno
que limitase su trascendencia y la reacción japonesa. El Estado Mayor, por el contrario, se mostró favorable a un enfrentamiento con China, a pesar de las declaraciones del primer ministro japonés, de la decisión del gobierno de limitar las acciones militares, que indicaban el resultado de la reunión de urgencia mantenida la mañana del 19 de septiembre, una reunión posterior de los máximos mandos militares, el jefe del Estado Mayor, el ministro de Guerra y el inspector general de Instrucción. Decidió ignorar la conclusión gubernamental y otorgar el mando de las operaciones al propio ejército de Kang Won-chun. En la práctica, esto otorga carta blanca a las unidades en Manchuria para ocupar toda región, por iniciativa de los subalternos extremistas del ejército de Kang Won-chun, que fueron planteando hechos consumados al impotente comandante del mismo. Según los mandos militares en Japón, con simpatías cada vez más claras por las operaciones en Manchuria, cualquier provocación podría justificar la acción de las unidades desplegadas en Manchuria o Corea. Al comienzo, no obstante, el gobierno logró impedir que se otorgase permiso al ejército de Corea, necesario para extender las operaciones, para participar en el conflicto, a pesar de la simpatía de los altos mandos en Tokio hacia las acciones de Manchuria. En la reunión del Consejo de Ministros del 22 de septiembre, este se negó a consentir el cruce de la frontera coreana, temeroso de la reacción de la Sociedad de Naciones y convencido de que el aumento de las unidades de Manchuria complicaría su repliegue. Tras la reunión, el ministro de Defensa, Minami, anunció que una de las divisiones coreanas ya había cruzado la frontera y el jefe de Estado Mayor trató en vano de obtener el permiso imperial para la maniobra. El primer ministro, Wakatsuki Reihiro, se negó también a prometer al emperador que el gabinete aprobaría la medida al día siguiente. Finalmente, el 23 de septiembre, el gabinete se reunió para aprobar con renuencia una partida para el sostenimiento de las tropas del ejército de Corea en Manchuria, a pesar de la oposición de algunos ministros contrarios a las operaciones militares. Temeroso de retirar las tropas de Corea y dejar a los 11.000 soldados del ejército de Kang Won-chun frente a unos 250.000 hombres de Zhuang Shuiliang y de posibles represalias chinas a los residentes japoneses en Manchuria, el Consejo de Ministros se sometió a los hechos consumados y aprobó sufragar los gastos militares de las tropas llegadas a Manchuria desde Corea. El emperador dio finalmente su consentimiento a las operaciones militares que se habían llevado a cabo. Los mandos de Manchuria lograron además el respaldo de los principales responsables de la Compañía de Ferrocarril del Sur de Manchuria, hasta entonces generalmente opuestos a la postura de los militares y partidarios de la diplomacia. La cooperación de la Compañía de Ferrocarriles era crucial para garantizar un rápido transporte de las tropas. Ante la extensión de los combates, los intentos del embajador japonés en funciones, que por entonces planeaba viajar con el ministro de Finanzas chino, Che Ben-shon, a Manchuria para resolver la crisis de contener el conflicto, resultaron inútiles. Shon le informó de que China había decidido solicitar la intervención de la Sociedad de Naciones. Tokio había tratado en todo momento de resolver la crisis bilateralmente, sin intervención de la sociedad. El 25 de septiembre rechazó una propuesta británica de investigación y el 28 otra china de buscar la intercesión de mediadores neutrales. Opuestos, sin embargo, a la ocupación directa del territorio y descartada ya la permanencia del Shang, los militares japoneses optaron por tratar de aplicar la segunda opción de su plan estratégico para Manchuria.
imponer un nuevo régimen favorable a Japón. Kenji Doihara, un experto en China y en operaciones especiales, sugirió el establecimiento de una Manchuria independiente basada supuestamente en un movimiento independentista local, el origen de Manchukuo. A diferencia de los anteriores intentos de independizar la región de China, esta vez fue el propio ejército de Kangwachung y su servicio secreto el encargado de la campaña. Doihara fomentó el establecimiento de gobiernos locales que declararon su independencia de China y de Shang e intimidó al último emperador de la dinastía Qing. Para centralizar estos movimientos independentistas, siempre bajo control japonés. Por ejemplo, los generales chinos Shi Jia y Zhang Haiping rompieron con el gobierno de Nanjing y pasaron a colaborar con los japoneses. Además, el servicio secreto local llevó a cabo una serie de provocaciones en diversos puntos de la región para justificar la intervención del ejército y asegurar la cooperación de Puyi. Al comienzo, reaccionaron a abandonar Tianjin. El 13 de noviembre, el antiguo emperador de China apareció en Mukden, después de desaparecer de Tianjin por intercesión de Doihara, a quien él mandó del ejército de Kangwachung había encargado el regreso de Puyi y si éste se mostraba dispuesto. La Comisión Liton, enviada por la Sociedad de Naciones para investigar el atentado, se limitó a repetir la versión japonesa del suceso, sin valorar su veracidad, a pesar de que algunos de sus miembros dudaban de que fuese cierta. Para probar lo cierto de su versión, los japoneses presentaron a los observadores los cadáveres de algunos soldados chinos, supuestamente abatidos según huían del lugar para la explosión. Por otro lado, afirmaba que el expreso de Mukden había podido sortear la explosión, afirmación que pareció dudosa a algunos. La comisión indicó que los japoneses habían puesto en marcha, tras el sabotaje, un plan establecido con antelación, como si así admitieron los japoneses, mientras que las fuerzas chinas carecían de planes para atacar a las fuerzas o civiles japoneses. Las fuerzas japonesas habían sorprendido con su rápida acción a las chinas. Los daños a la línea férrea habían sido mínimos. Dados estos hechos, la comisión rechazó la alegación japonesa de haber actuado en legítima defensa. La naturaleza conspirativa del incidente se descubrió después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Tokio. Su origen se debía a la confabulación de un propagandista al servicio de la compañía ferroviaria Shumei Okawa con ciertos jóvenes oficiales del ejército de Kangwachung. Estos, junto con otros oficiales del Estado Mayor y del Ministerio de la Guerra, habían conspirado contra el gobierno en marzo de 1931. Abandonaron su intentona solo tras el veto del vacilante ministro, el general Kazushige Ugaki. Aunque el gobierno japonés se opuso a la estratagema y sus dirigentes se comprometieron con la Sociedad de Naciones a retirarse, el ejército establecería posteriormente el estado títere de Manchukuo en febrero de 1932. Si el 25 de septiembre el débil gabinete Wakatsuki había prometido a la sociedad el repliegue de sus unidades, el 8 de octubre el ejército de Kangwachung bombardeó sin permiso previo Jinzhou. Las acciones de los militares debilitaban cada vez más al gobierno de Wakatsuki. Los mandos del ejército de Kangwachung dirigían a su antojo las operaciones militares.
con el respaldo de las autoridades militares en Japón, dejando paralizado el gobierno. El alto mando defendía las acciones de los jóvenes oficiales, al tiempo que criticaba la corrupción gubernamental. Esta actitud llevó a los oficiales a creer que sus actividades no recibirían castigo alguno, siempre que se presentasen en nombre de la reconstrucción nacional. El incidente no solo reforzó la influencia del ejército, sino que aumentó su poder en la vida política japonesa y contribuyó a minar el sistema político. Dentro del propio ejército reforzó la posición de los ultranacionalistas. Los llamamientos de China a la Sociedad de Naciones y a los Estados Unidos resultaron infructuosos. Una resolución de la sociedad exigía la retirada militar japonesa a la zona del ferrocarril antes del 16 de noviembre, pero el gobierno, debilitado por otro intento de golpe de Estado militar en octubre y la amenaza constante de uno nuevo, no se atrevió a ordenar su cumplimiento, a pesar del perjuicio para la diplomacia nipona. Japón se retiró posteriormente de la Sociedad de Naciones en 1933. Aunque la mayoría de los países no reconoció al nuevo Estado, ninguna de las potencias se mostró dispuesta a enfrentarse militarmente a Japón para resolver la región a China. Y esta era demasiado débil para lograrlo por sí misma. Los Estados Unidos anunciaron en enero de 1932 que no reconocerían las conquistas japonesas en China. El incidente supuso en la práctica el comienzo de enfrentamiento entre los dos países que se desencadenaría abiertamente en 1937. La ocupación japonesa de Manchuria afectó además a la relación de poder en la región y tensó las relaciones entre soviéticos y japoneses, hasta entonces relativamente cordiales. La expansión japonesa produjo temor entre los dirigentes soviéticos a un posible ataque japonés. La debilidad militar soviética en la región llegó al reforzamiento de sus defensas y a que la diplomacia soviética adoptase una actitud conciliadora hacia Japón, que incluyó el ofrecimiento reiterado de un pacto de no agresión. En el de venta de su parte del ferrocarril transmanchuriano y la apertura de un consulado de Manchukuo en Moscú. La campaña redujo además la disciplina de las unidades del ejército nipón respecto del Estado Mayor y del gobierno, que tuvieron cada vez mayores dificultades para controlar las acciones de los mandos de las unidades desplegadas en China. Una de estas condujo finalmente a la guerra abierta con China en el verano de 1937. El gobierno de la República Popular China inauguró el Museo del Incidente del 18 de septiembre, en Shenyang, nombre desde 1933 de Mukden, el 18 de septiembre de 1991. El primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, fue una de las personalidades que visitaron el museo en 1997.